En capítulos anteriores llegábamos al Chaltén, la famosísima capital del trekking, donde nos tomábamos los primeros días para planear totalmente ilusionados las actividades que podríamos hacer en el lugar durante nuestra estancia. Comenzábamos paseando por sus pintorescas calles repletas de toques de madera, construcciones con techos a dos aguas y en general un toque invernal que realmente completaba un escenario ideal. Además, nos cayó encima una nevada bastante importante, invitándonos a vivir las temperaturas más bajas de toda nuestra experiencia van life, tocando hasta los menos 14 grados bajo cero. Lo cual lo aprovechamos para resguardarnos calentitos y juntarnos a compartir con amigos más momentos inolvidables para la colección. Hoy continuaremos disfrutando de este mágico lugar con los carpinchos viajeros, pasando una jornada completita en familia y conociendo un poco más de cómo es vivir en el Chaltén. Muy buenos días. Sí, estoy diciendo buenos días y está re oscuro, no se equivocan. Lo que pasa es que hoy tuvimos que madrugar. Seguimos con el genio de Mariano. Hola. Y nos vino a buscar a casa rápidamente para salir antes de que amanezca. Tenemos un plan para abrir la jornada, que es ir al Cañadón, donde en teoría hay unas vistas súper lindas y en principio el día acompaña porque no hay ni una nube, así que estamos apurando un poquito para ver si llegamos antes de que se despliegue esa luz bonita que normalmente van a encontrar por internet. Muchas fotos del Fitzroy anaranjado, bien lindo, así que vamos a probar suerte y vamos a acercarnos hasta ahí para empezar el día con el pie derecho y unas vistas de lujo. Bueno, y ya llegamos. Realmente está esto a 5 minutitos saliendo de... Bueno, 5 minutitos o 3 minutitos en coche saliendo del Chaltén. Es acá nomás, un mirador que hay, se llama el Cañadón. Y dice que vienen los mejores fotógrafos acá del mundo a sacar esta postal que van a encontrar por internet por todos lados del Fitzroy. Y en general ahí tenés el pueblito del Chaltén debajo del monte, es súper imponente. Y nada, acá ya llegamos, son unos pasos por un senderito que está todo nevado, por cierto. Así que nada, vamos a dar unos pasitos, llegar hasta la cima y esperar a que se asome el sol. Y más tarde, a ver si, yo sé que en la juntada con Viendo que Pinta y todo, todos se quedaron ganas de preguntarle cositas a cómo es vivir acá en el Chaltén, ¿no? Así alejado, pero en un lugar único en el mundo en cuanto al entorno natural. Así que a ver si enganchamos a Mariano y a Eve más tarde y les hacemos un par de preguntitas para que ustedes sepan. Estamos en el Cañadón del río Las Vueltas. El río Las Vueltas es el que nace en el lago del desierto, es todo el deshielo del lago que nos da el agua del Chaltén, viene por acá y forma en varios lugares del camino este gran cañadón que tenemos, no sé, 20-30 metros por lo menos para abajo. Así que forma un paisaje para abajo y con el Fitzroy de fondo, el Cerro Torre, todas las agujas, increíble. Espectacular, sí, sí. Precioso. Qué bonito. ¿Está congelado el río abajo? Un poco sí, más o y te menos. das cuenta también el momento invernal de que la poca agua que tiene. Pensá que es un lago gigante, el lago del desierto, y trae poquita agua ahora porque el deshielo se corta. Hay muy poco deshielo porque, mira, ahí ves, sí, esa parte para allá está congelada. Sí, refrenada. Wow, qué espectáculo.
volvemos al coche. Estoy solo con Mariano porque hace mucho frío y Ange ya abandonó, está adentro. 5 bajo cero. 5 bajo cero. 5 bajo cero. Ay, no Sí. vi la temperatura, Sí, pero sí. se siente. Mucho frío. E igual, estamos esperando, se pone poco a poco naranja el Fitzroy, bueno, todo, ¿no? A ver si me lo sé de memoria. El Cerro Torre es el puntiagudo, que se lo voy a poner en imágenes, que está a la izquierda del Fitzroy. Exacto. ¿Este cómo era el redondito? El Güemul, Cerro Güemul. Cerro Güemul. Y después allá había otro, el S, ¿no? El Solo. Cerro Solo. Cerro Solo. Ahí Cordón está. Adela, Torre, la aguja Poinsett y el Cerro Fitzroy. Ahí está. Hay de todo Más acá, la importante. verdad Hay que más. para que le guste estos entornos así de escalada, ¿qué viene acá? Turismo de todo tipo. Escalada, trekking, montañismo, todo. Acampar dentro de la montaña, fuera de la montaña. Ah, y está rodeado, está lleno de cóndors, o sea, están pasando poco a poco de un lado al otro, muy lindos. Son enormes, se me puso uno antes ahí encima, que puede tener 2 metros de lado a lado. 2 hasta 3 metros de ancho de envergadura. Son enormes. Son enormes. Están Wow. buscando desayuno. Nosotros también. Mientras sale completamente el sol vamos a continuar un poquito más. Realmente estamos a 3 minutos en coche de lo que es el pueblo. Pero vamos a continuar un poco más. ¡Buah! Mirá todos los cóndor que hay allá. Como 20 tenés. Hay un montón. La gobierno. Y además para que se vean así el tamaño que tienen que tener, porque estamos lejos. Esto pasa en invierno, chicos. Que los cóndores vienen a buscar la comida tan cerca, tan bajo. Y es común hasta verlos. Hace poquito fuimos a Calafate. Había un guanaco muerto, parados en el suelo, comiendo. Atrás estaban los caranchos esperando, algún zorro esperando. Hay como un rango de jerarquías en que van ¿En serio? esperando, sí. Hemos filmado una vez una escena con 2 ovejas Wow. muertas, que seguramente fue un puma. Los pumas, las hembras de los pumas enseñan a los cachorros, pueden matar hasta 15, 20 ovejas en una noche para enseñarles. Wow. Y bueno, y ahí habían 2 o 3 ovejas y veías los cóndores, los caranchos más lejos, zorros, algunos otras aves, Todos esperando. todos esperando, todos animales que viven de la carroña, del animal ya Sí. muerto, que no cazan. Sí, increíble. Pasa mucho en invierno eso. En verano por ahí lo pasará más adentro, pero en invierno pasa más cerca de la ruta. Por acá justo pasando la lomita ya empieza a verse el lago Viedma, que es enorme también, ¿eh? Qué bonito. Bajamos un momentito porque hay un águila. O sea, es enorme. Voy a intentar poquito a poquito, sin molestarla, acercarme para ver si me deja filmarla. Qué bonita. Es mucho más grande. No sé si se acuerdan, en el segundo video del Parque Nacional Tierra del Fuego hay como un bicho así picudo, que para nosotros ya es increíble ese bicho, porque parece un mini águila, ¿no? Y es bastante grande, es como un pollo. Imagínate lo que es esto. Esto es como ya 3 veces y eso que estoy lejos. Voy a intentar hacerle un par de tomas. Qué bonito. Finalmente, el sol salió en su totalidad y con la jornada oficialmente inaugurada, damos la vuelta hacia el pueblo.
No pudimos empezar mejor el día. Nos sentimos muy afortunados de haber tenido estas panorámicas para nosotros solos y de haber podido disfrutar del despertar de los cerros más imponentes de la Patagonia en persona. Así que inmortalizamos el momento con un par de fotitos más y arrancamos. Continuamos el paseo, ahora nos vamos a conocer el Chorrillo del Salto, que está bastante cerca aquí de la ciudad, y aumentamos el grupo. Ahora vamos con Benja y con Evelyn, que se han unido ahora al paseo, y la verdad es que el sol está dándonos de golpe y se está muy agradable. Qué diaza, ¿eh? Y qué paisaje también, ¿no? Increíble, una ruta escénica acá que ya no solo es el destino, el camino que tienen acá. Están acostumbrados esta gente, pero es que viven en un valle hermoso. Es una locura. Al Chorrillo del Salto, que la verdad es una caminata bastante asequible desde el aparcamiento, digamos, hasta aquí son, ¿qué serán? 300 metros. 300 metros, muy fácil de hacer. Ahora hay un poquito de hielo, entonces ahí hay que tener un poco de cuidado, pero es un lugar súper accesible si se visita el Chaltén para todo tipo de personas y gustos. Y mira qué cascada, por favor. Está re lindo. Todo esto viene del cerro, digamos, ¿no? Es el agua del deshielo. Ahora mismo hay bastante hielo por aquí. Nos dicen que en verano, al parecer, esto es agua, ¿no? Todo agua. O sea, estamos pisando aquí un poquito suelo inestable, pero bueno. Wow. Pero está hecho un poema, ¿eh? Tiene por los lados unas barbitas así circulares donde El hielo. Sí, el hielo se va quedando de forma redondita. Hay estalactitas por todos lados. Súper lindo. Lo único que falta es que nos aparezca un huemul. Un huemul, Un huemul, oh. Ah, sí, porque vimos que es zona de huemules también. Porque en el logo del Parque Nacional de los Glaciares aquí aparece el Perito Moreno, un huemul y el Cerro Fitzroy. Ahí está. Ahí está. Y acá estamos con Benja. ¿Cómo fue la caminata? Bien, ¿no? ¿Llegaste bien? Bien. Fácil. Fácil. Para él Es un fácil. experto ya. Benja viene en verano, se saca el pantalón y mete los pies con el hermano en el agua. Se los arremanga y mete los pies en ese agua con un poquito más de calor, ¿no? Wow. Es que estamos literal caminando sobre el agua, ¿eh? Yo no sé. Pero poca profundidad. Yo no me voy a No, agarrar. no pasa nada, saltá a la otra roca, dale. A ver, estoy buscando la miniatura, a ver si Ange se cae por el bien de la economía de la familia. Así la gente pincha más en la miniatura.
Puedes hacer un montaje con inteligencia artificial. O sea, no hace falta que me caiga. Engañar a la gente, ¿no? Claro. Lo que podría haber pasado. Se puede decir. Claro. Angie agarrando confianza con el hielo, preparándose para la subida a Fitzroy, a la laguna de los 3, de los 4, de los 5. Hacen falta crampones sin duda. O Sí, crampones, más vale. no sé cómo se dice. Nos está diciendo Mariano que esto es Calafate. Por fin lo encontramos y lo identificamos, ¿eh? Porque mira que estuvimos hablando del Calafate y nunca sabíamos cuál era. Cierto. Acá tenés la hojita, las espinas. Ah, tiene Y espinas, hasta más, mira. mucha espina. Ah, oh, es grande, ¿eh? Sí, por eso es tan difícil, tan caro, porque es un frutito muy chiquitito. Cuesta mucho, te pinchas mucho para sacarlo y hacer un poquito de mermelada. Sí. Compramos una mermelada en el Calafate antes de venir Claro. para acá. O licor. También se hace el licor de Calafate. Mirá lo que ha utilizado un ave para hacer un nidito ahí. Oh. Mira el nido. Pero se le llenó de nieve. Se le congelaron los huevos. Sí. Bueno, ya volvimos del paseo y estamos en su casa, en la casa de los Carpinchos, porque no sé si les contamos, realmente los estamos mostrando 20.000 veces, pero no los introdujimos bien. Ellos son una familia viajera también, son viajeros que estamos en contacto con ellos hace un montón de tiempo, con Mariano, Evelyn, y bueno, ahora mismo de hecho tienen toda la furgo vacía porque se están preparando, están a punto de irse de viaje ellos. Esto es una máster. Es una Master. Ahí está, mirá. El espíritu viajero de estos chicos de verdad es increíble. Les va en la sangre. El otro día estábamos jugando al FIFA y él me dice, ¿conocés Ubatuba? Me suelta. No. Sí, que yo Ubatuba lo puse en el mapa hace unos meses. Y me dice, ¿conocés Ubatuba? ¿Puedes creerlo? Y sí. Lo peor es que no la conoce. ¿Vamos Pero- a ir? Decile. ¿A dónde van a ir ahora? A ver. Aguatúa. A Ubatuba, ahí está. Para quien no los conozca, a ver, cuéntame un poquito quiénes son, cómo se llaman en las redes y todo. Somos los carpinchos viajeros. Ahí está, los Carpinchos viajeros. Yo Y soy Evelyn, él es Tiago, él es Benji Y Mariana. y María. Y Mariano, sí, de los carpinchos Mariano viajeros. se agarra a Gastón. Que vivimos muy al sur donde no hay carpinchos. Pero San Mariano se agarra a Gastón. Exacto. Pero somos carpinchos viajeros porque vamos a todos lugares donde hayan carpinchos, ¿no? Ah. Qué bueno, de ahí surgió el nombre. ¿Les gustan los carpinchos a ustedes? Sí. Se identifican mucho con los carpinchos. Qué lindo. Bueno, en Brasil, en Curitiba, vas a ver carpinchos. Sí. Sí, Ahí- me dijeron. Vamos a ir. Sí, más vale. ¿Y te gusta viajar acá en la camioneta? Sí. Sí, te gusta, ¿no? Me ¿Dónde- parece que es igual de larga que la Ducato. Prácticamente, son iguales, sí, sí, más vale. Sí. Así que... ¿Y dónde duermen ustedes? ¿Dónde dormís vos, Tiago? Aplastados. Ahí arriba duermen, en ese pedacito yo. Eso, nos muestran el sistema, háganos un mini van tour Tiene pequeñito. ahí un sistema de poleas impresionante. Dale. Bueno, los chicos nos van a mostrar así como arman la cama de noche. Afloje, Tiago. Mirá qué fuerza, Tiago. Acá la verdad es que los chicos diseñaron un sistema espectacular. Tienen la cama como si fueran literas y a la noche la arman y si no, les queda Claro. un salón, ¿no? Y si no queda un salón. Teníamos que entrar, de alguna manera teníamos que entrar, la camioneta ya estaba, siendo 4, así que empezamos a buscar. No lo inventamos nosotros, copiamos algunas ideas y hoy entran cómodos. Ellos dos arriba, nosotros dos acá abajo. Vamos bien. Está re linda, la verdad es que es un sistema muy inteligente. Sí, para aprovechar el espacio, la verdad.
Bueno, ahora estamos tomando unos mates y por suerte para Rubén tenemos dulce de leche, que ya sabéis que en nuestra furgo no puede entrar el dulce de leche. Mira, con los Don Satur, la verdad es que hago lo que quiero. Normalmente compro igual aunque ella se queje, porque me quiere cuidar. La verdad es que es un buen consejo. Pero lo compro igual, los Don Satur. Pero hay una regla, hay una norma que el dulce de leche no entra en casa, porque es demasiado azúcar para un diabético, ¿no? Claro. Podríamos llegar a algún tipo de acuerdo si entrara la Nutella también. Perfecto, una Nutella y un dulce de leche. Eso sería ya... Eso yo no lo había escuchado antes, ¿eh? Yo firmo ahora mismo. ¿Sabes a cuánto está la Nutella aquí en Argentina? ¿Cuánto cuesta? Mucho, mucho. ¿4 euros? ¿Más? No. 1.000 pesos. ¡Ah! 1.000 pesos, ojalá. Así que, nada, estamos disfrutando de dulce de leche, que no lo tenemos en casa, unas galletitas, un poquito de factura, una picada en general. Ahora, ¿qué querés ir con eso? Disfrutando de una picada en general acá con amigos. Y vamos a aprovechar para charlar un poco distendido, ¿no? Con ellos, aprovechar y compartir, seguir compartiendo momentos juntos. Sí, porque como os dijimos antes, están preparándose para salir en viaje, porque aquí tiene la costumbre de trabajar en temporada y después cuando viene el invierno escapar, ¿no? Escapar al invierno, exacto. Un poco de invierno, pero un poco de viaje también. Con ganas de salir. Ya Porque es muy duro el invierno por aquí o... El invierno sí, el invierno cuando llega fuerte. Con la primera nevada ahí ya se complica un poco. Y nosotros que trabajamos por temporada, termina la temporada y ya nos queremos ir. Es así. Sabemos que no, cuando empieza el invierno no para. Claro. Va a ser siempre frío, fresco, muy frío, un poco frío, así que bueno, Sí. lo disfrutamos un poco. Los chicos se divierten cuando nieva, todo. Pero tiene como todo, cuando uno vive en un lugar, tiene el lado B, ¿Y que es, acá? Claro. el barro cuando se va la nieve, que Claro. es el frío cuando ellos quieren salir pero ya es demasiado el frío o se enferman, bueno. Pero el lado B. llega a estar aislado el pueblo de nevadas, cuando hay nevadas. No, porque siempre la ruta- hay comunicación con el Calafate, ¿no? Sí, hay comunicación. Hoy ya sí. Ya sí, hay tecnología, hay comunicación. Así que tratamos de disfrutarlo, pero esperamos un poco el viaje. Pero Somos sí. viajeros de temporada Viajeros tras de temporada. temporada. Claro. Qué bueno. Sí. ¿Pero sois de aquí del Chaltén o venís de...? De Buenos Aires, venimos hace 20 años que estamos acá. Ah, bueno. Buenos Aires, ¿no? Buena pregunta. ¿De dónde son? De Calafate. Nacieron en el hospital de Calafate. Y hice la bandera de Boca. Me hizo la bandera de Boca. Él está contento porque sabe que soy de River y bueno, me plantó la bandera de Boca. Aguante Boca, no River. Ellos son de Calafate, ellos nacieron en el hospital de Calafate, así es. Así que sí, son de acá. Nosotros ya más o menos que también. Yo también, ya Pero es son un muchos mix y años. nos gustó esto de jugar a ser viajeros y salir un poco y ellos también, vimos que también, así que... Jugar. Casi que cada vez nos vamos más tiempo, un día nos vamos a volver, creo. Y aquí hay mucha gente que hace lo mismo, ¿no? Que viene para la temporada a trabajar Sí. y después como que el pueblo se vacía un poco, ¿no? En Sí. invierno. En temporada es mucha la gente que viene a trabajar y después se va. Golondrina le dicen. En Golondrina. poquitos días nos Qué vamos. bueno. En poquitos días nos vamos de viaje. ¿Ah, sí? ¿A dónde te vas? Sí. A Puerto Madrid y a Brasil a gastar mi plata. Claro que sí, las vacaciones son para gastar. Claro. Energía Tranquilo. o buena vibra. ¿Y tú qué prefieres? ¿El invierno aquí o fuera? Depende. ¿De qué? Si me decís que hay nieve, me quedo. ¿Te gusta la nieve? ¿Viste? Muy bien, a nosotros también nos gusta. Entendemos que la novedad se te va cuando ya estás más de un mes. Nosotros apenas habíamos llegado acá al Chaltén, salíamos con nieve, salíamos nevando, era alucinante. Y bueno, después de 20 años, Se da un bajón. ya no es que me da bajón, pero tengo ganas de otra cosa. Una busca los opuestos siempre al final. Pero bueno, hablando de lo bueno del Chaltén, el Chaltén es muy seguro. Eso es, yo creo, para ellos lo que más nos encanta. Sí. Nos encanta que crezcan en contacto con la naturaleza, que ellos sepan los nombres de las plantas, de los animales. Que la cuiden de una forma natural. Que aprendan a Eso es cuidarla. Natural. Qué bueno. No nos Entonces, arrepentimos en para ese nada. sentido- O sea, a veces uno se queja fácil, pero estamos donde queremos. Estamos viviendo lo que vinimos a buscar también, que es que Sí. nuestros hijos crezcan en un lugar sano, natural, donde haya algo de trabajo. Y después tiene un poco de que uno en estos lugares su vida se va acomodando en cuanto al clima.
Si Claro. hace frío, haces Sí. cosas más de frío, si hay viento, haces cosas adentro, si no afuera. Uno se va acomodando al clima. Y una Sí. cosa que me llamó la atención, que comentamos el otro día, que aquí en el Chaltén, que hay como, serán 2000 habitantes, ¿no? Por ahí. 2000, ponele, sí. Pero es que en el colegio hay 2 cursos de cada nivel. Me llamó Montón. muchísimo la atención que hay un montón de niños aquí. Mucha Es gente que, joven. la gente joven es lo que abunda. Claro. No hay prácticamente gente grande acá en el Chaltén. Y... Que haya nacido acá, ¿no? ¿Cómo? Que haya nacido acá, ¿no? Que haya nacido acá, Claro. obvio. Mm. Tiene 30 y... ¿Cuántos años el Chaltén? 35 años ya, es joven, pero 35, pero igual se formó en los últimos 20. Claro. Y mucha, esto que dice ella, mucha gente que apostó al pueblo, eran parejas jóvenes que hoy ya todas tienen hijos. Y, Claro. y la población más grande es de niños por ahí del Chaltén. Sí, sí. La estable, ¿no? Y después, bueno, el turismo. Nada, nosotros desde nuestra perspectiva turística nos parece que son unos privilegiados por estar rodeados en este valle tan de cuento, todo nevadito, bien lindo. La tranquilidad que Sí. se respira. Es cierto que ahora es baja temporada, ¿no? Y esto en alta temporada tiene que estar lleno de gente. Sí, nos movemos muy mucho con el lleno. trabajo. Pero Argentina. probablemente... Argentina, mira. Argentina, aguanta Argentina de Boca, ¿eh? El Inter de Miami. Y el Inter Y de el Inter Miami. de Miami. Así que nada, a nosotros nos parece Sí, todo un privilegio y estamos encantados de estar acá todo este tiempo. Volveremos seguramente, lo intentaremos. España. Es de España. Y me regaló el cubo, obvio. Qué Porque rico que ayer sea. fue mi cumple. Claro. Eso. ¿Cuántos cumpliste? 6. Sí. Nada, buenísimo. Buenísimo. Muy contentos de estar acá, un lugar hermoso y encima compartiendo con gente local. No se puede pedir más.